Ronda número 10 del Tata Steel Masters 2022. Y como siempre te traigo el resumen de las partidas más relevantes de la jornada. Y en esta ocasión incluye polémica. Pero antes de aquello, simplemente recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Bueno, acá la partida de la polémica. Piezas blancas para el gran maestro ruso de origen ucraniano, Sergei Karyakin, y con negras el gran maestro noruego y campeón del mundo, Magnus Carlsen. Inicia el juego con E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, apertura española, caballo F6, y las negras plantean la berlinesa, que sabemos lleva un juego muy sólido para las negras, y donde muchas partidas terminan en tablas cuando los niveles de los jugadores son parejos, sobre todo a niveles de super élite. Sigue esto con enroque, línea principal, caballo por E4, torre E1. Esto es jugable, pero no es la línea principal, a la cual se llega tras D4, caballo D6, alfil por C6, D por C6, D por E5, caballo F5, dama por D8 jaque, rey por D8 y así se llega a este medio juego sin damas, que en general arroja posiciones bastante secas y donde casi siempre hay tablas. Pero regresemos a los jugados de la partida. Torre E1, sigue esto con caballo D6, caballo por E5 entregando el alfil. Y ahora las negras juegan alfil E7. Espero no hayas pensado en jugar la catastrófica caballo por B5, porque luego de ello se te queda la cara de tonto tras caballo por C6 jaque y las negras perderían su dama. Así que mucho cuidado, amigo mío. Siempre atento a aquellas ofertas, a aquellos regalitos que el oponente te pueda brindar en el tablero. Siempre cuestiónalos. Así pues, alfil E7. Ahora bien, estos maestros no es que tengan que gastar demasiado tiempo en sospechar de ciertos movimientos. Esto se lo saben de memoria. Bueno, sigue esto tras alfil E7 con alfil F1. ¿Por qué? Porque ahora sí, las negras estaban amenazando caballo por B5. Ya no existía este truco de caballo por C6, jaque a la descubierta, ¿verdad? Bueno, sigue la partida con caballo F5, C3 preparando D4, caballo por E5, torre por E5, D6, torre 1, enroque D4, D5, alfil F4, alfil D6. Acá, según la base de datos, la inmensa mayoría de partidas terminan en tablas y solo veo 2 triunfos y son para las negras y son partidas de niveles que no son de super élite, digámoslo. Bueno, sigue esto con dama F3 y ahora el momento de la polémica. Caballo H4 tocando a la dama G3, caballo F5, dama F3, caballo H4, dama G3, caballo F5 y tablas por triple repetición. Sí, vemos que tanto Sergei Karyakin como Magnus Carlsen optan por repetir y terminar así rápido la partida. ¿Pudieron haber jugado otra cosa las blancas y las negras? Claro que sí. Por ejemplo, en lugar de este repetitivo caballo F5, las negras pudieron jugar alfil por F4, las blancas dama por F4 y ahora caballo G6, por decir algo. Ahora bien, como dije, esta posición sigue arrojando tablas en partidas de maestros internacionales, según revisó. Luego de estas tempraneras tablas, apenas tras 16 jugadas, mucha gente en redes sociales decía que esto era una vergüenza, que como Magnus podía prestarse para esto. Pero bueno, aquí uno puede hipotetizar. Por ejemplo, pensar que Magnus Carlsen tal vez estaba cansado, sentía que su rival es muy sólido y que esto podía llevar una partida muy, pero que muy extensa, muy larga. Y preferible para él sería entonces descansar hoy y ponerse las pilas, jugar a toda máquina, a todo vapor, las últimas 3 rondas. Además, estas tablas no le perjudican en su primer lugar, lo mantiene. Habría que ver si es que alguien en esta ronda se suma a Magnus en el liderato, pero ni siquiera ganando esos cercanos competidores, esos persecutores de él en la tabla de posiciones, podrían superarle si es que Magnus empataba, que es lo que acabamos de ver, y que se ha concretado, y ellos ganan. Imposible. Por tanto, debe haber sido una decisión estratégica. Hoy no me desgasto, hoy descanso, me voy a casa rapidito, me duermo una siesta y aparezco mañana jugando a toda máquina con todo lo que puedo y también en las restantes rondas. Así es que, ¿qué te ha parecido esta partida tan, pero que tan corta?
condenable, justificable, te genera indiferencia. Deja tu opinión en la bandeja de comentarios que te leo con atención. Otra de las partidas relevantes de la jornada es esta, disputada entre Caruana con blancas y Rapport, el favorito de muchos de los niños de este canal, con negras. Inicia el juego con C4 apertura inglesa, E6, caballo C3, caballo F6, E4 y tenemos la variante Miquenas en la apertura inglesa. Las negras aceptan que su caballo sea expulsado de F6 a cambio de generar un centro sobreextendido de peones de las blancas. Por eso juegan C5 o también pueden jugar D5, que permite el avance blanco E5 y entonces E5 es lo que juega Rapport. Caruana sigue con el evidente E5, caballo G8, D4, C por D4, dama por D4, caballo C6. Ataque simultáneo sobre dama y peón. Así es que dama F4, D6, caballo F3. Y ya acá hay pocas partidas en la base de datos. Poquísimas, diría yo. Las negras juegan caballo H6, que es lo que hizo el gran maestro argentino Alain Pichot ante Daniil Dubov en el año 2021 y ganaron las blancas. Así pues, Rapport debe tener vista esta partida y habrá corregido, supongo, los errores que las negras pudieron haber cometido en ese juego antecitado. Sigue esto con E por D6. Esto ayuda al desarrollo de las negras. Entonces, un alfil E2 manteniendo la tensión parecía más exacto. Y tras D por E5, entonces caballo por E5, alfil D6, caballo por C6, con tiempo sobre la dama. Seguiría alfil por F4, caballo por D8, alfil por C1, torre por C1, rey por D8. Y me parece que las negras tendrían una ligera ventaja debido a la mejor ubicación de sus piezas. Pero bueno, en la partida se ha jugado E por D6, sigue esto con alfil por D6, dama G5. Parece que no es posible evitar el cambio de damas, así es que sigue esto con dama por G5, alfil por G5, F5. Controlando la casilla de D4 y habilitando la casilla de F7 para el caballo, para que vuelva al centro, ¿verdad? Ya que lateralizado poco y nada hace. ¿Qué juega las blancas? Enroque. Tal vez te preguntes por qué las blancas no jugaron alfil por H6, doblando peones al rival, tras G por H6. Lo que sucede es que, claro, se logra ese daño estructural, pero a la vez dejas al rival con la pareja de alfiles. Y si la posición se abre, ojo que esos demonios no lleguen a rebanar el tablero, ¿verdad? Es por ello que Caruana opta entonces por el movimiento adecuado, ¿verdad? Enroque, mucho mejor que alfil por H6. Sigue esto con alfil C5 que toca el peón de F2, caballo E5, caballo F7. Espero no hayas pensado en jugar el codicioso movimiento a lo glotón alfil por F2, porque tras caballo por C6 se prepara torre de 8 jaque y caería la torre negra en H8. Así pues, caballo F7 con gran criterio juega Rapport. Caruana, caballo por C6, B por C6, alfil E3, alfil por E3 jaque, F por E3, rey E7, alfil E2, G5, caballo A4, H5, caballo C5, H4, G4. Buena jugada que combate eficazmente la mayoría de peones de las negras en el ala de rey. La invitación es a que el rival captura el paso y luego entonces con blancas hacerse del control de la columna H, ¿verdad? El primer jugador. Obviamente las negras declinan esta propuesta y juegan caballo E5, a lo que Caruana responde con torre de 4, jugada tremendamente equivocada. Ahora las blancas perderán peón y permitirán a las negras generar una masa de peones muy potente en el ala de rey. Por tanto, acá un torre HG1 cuidando del peón G4 era necesario de jugar. Ahora verás que con lo jugado en la partida ese peón G4 caerá. Y lo que se jugó en la partida es este torre D4. Sigue esto con caballo por G4, alfil por G4, E5. Esta debe haber sido la intermedia que Caruana omitió en sus cálculos, en su análisis. Sigue la partida con torre D2, F por G4. Las negras ganan un peón y ojo con las ideas de G3 y empezar a mover esa mini masa de peones en el ala de rey. Sigue esto con caballo D3, torre H6. Con esta jugada Rapport intenta defender indirectamente al peón D5, pero esto es lento y no funciona. Acá, un alfil F5 seguido de torre a D8 y G3 parecía devastador para la posición blanca. Pero en la partida se ha jugado torre H6, sigue esto con caballo por E5, las blancas recuperan el peón, torre 6, caballo por G4, ahora ganan un peón,
torre 4, caballo F2, torre por C4, jaque. Las negras dejan todo igualado ahora en términos materiales, pero se ve que en una posición abierta como esta, el alfil es superior al caballo. Sigue la partida con torre C2, torre por C2 jaque, rey por C2, alfil E6. Como ves, es un señor alfil que alcanza las 4 diagonales del tablero. Impresionante. Sigue esto con torre G1, torre F8, caballo D3, G4, caballo F4, alfil F5 jaque, rey D2, torre D8 jaque, rey E2. Esto aleja al rey de los peones del flanco de dama. Por tanto, un rey C3 parecía un pelín más exacto, aunque las negras seguirían mejor. Pero rey E2 lo jugado la partida, rey F6 sigue esto, B3, A5, rey E1, rey E5, caballo G2, torre H8, caballo F4. La posición blanca se va cayendo a medida que avanza la partida. Sigue esto con G3, torre G2. La torre queda a tiro de los golpes del alfil, así es que sigue esto con alfil E4, torre D2, H3, A3, torre D8, bonita jugada de desviación. La idea es desviar la torre de la defensa del peón de H2. Entonces, las blancas deciden jugar torre D2 manteniendo la defensa del peón de H2, alfil F3, juega Rapport y tras esto Fabiano Caruana abandona la partida ya que se amenaza maten de uno con la torre. Y si ahora H por G3 para que el rey blanco pueda escapar por F2, entonces torre D1 jaque, rey F2, H2 y la coronación en H1 es inminente. Buen triunfo de Rapport que con esto busca meterse en la pelea de la tabla de posiciones. No con más ansias que la tabla de posiciones te la muestro al final del video. Y bueno, el final del video es ya mismo. Te voy a mostrar inmediatamente la tabla de posiciones. ¿Por qué solamente 2 partidas en este resumen? Porque las demás se siguen jugando al momento que grabo esto. Y tienen para largo, así es que vamos inmediatamente con la tabla de posiciones. Y de pronto en esta tabla de posiciones vamos a ver algunas partidas ya resueltas. Ese es el tema de grabar en diferentes momentos, ¿no? Y bueno amigos, cortesía del sitio de Chess24 y luego de haber dejado pasar un rato después de la partida última que grabé de Caruana con Rapport, tenemos algunos resultados, pero otra partida que sigue jugándose, muy extensa, la de Praggnanandhaa la vemos acá. Con Vidit, Praggnanandhaa tiene la ventaja, pero le está costando amarrar el triunfo. Resultados, Karyakin tablas con Carlsen, Giri tablas con Duda, Shankland tablas con Mamediarov, Caruana derrotado por Rapport, Esipenko derrotando a Fanfores y Grandelius con Negra derrotando a Dubov. Tabla de posiciones hasta ahora, Carlsen único líder con 7 de 10, así es que le resultó la apuesta de empatar e irse a descansar luego, ¿no? Giri 6,5 en el segundo lugar, luego empatados en el tercer lugar Mamediarov y Rapport, y luego Esipenko, Vidit, Karyakin con 5,5, Caruana con 5, Duda y Fanfores 4,5, Shankland 4, Dubov 3,5, Grandelius sale del último lugar, tiene 3 de 10, pero Praggnanandhaa, si se da la lógica, debiera de ganar y entonces Grandelius vuelve al último lugar. Espero hayas disfrutado de este resumen tanto como yo y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho y por supuesto invita a más personas a conocer nuestro canal y suscribirse, así seguimos creciendo como comunidad. Un abrazo grande y te cuidas, hasta luego.